¿Qué tal están? Filosofía literaria de Brandon Sanderson. Realmente es un escritor muy conocido por escribir novelas de fantasía y ha triunfado en el mundo, ha vendido muchísimos libros y ha escrito unos 90 libros aproximadamente. De hecho, la literatura contemporánea de fantasía ha visto emerger en las últimas décadas un autor cuya visión filosófica del mundo narrativo ha revolucionado el género. Brandon Sanderson nació en Lincoln, Nebraska, en 1975 y más allá de ser un hábil creador de mundos, se ha consolidado como un pensador profundo cuyas obras, si se leen con atención, ofrecen un entramado ético, metafísico y epistemológico de gran densidad. En este vídeo trataré de estas cuestiones y intentaré desentrañar la filosofía literaria que sustenta el corpus sandersoniano, prestando especial atención a su cosmere, el gran sistema narrativo interconectado que articula, organiza buena parte de su producción. En este sentido, también hay que decir que el arte, diríamos, aunque puede entenderse como arquetipo, también puede comprenderse como la creación de actos que a la vez son metafísicos. Sanderson no concibe la fantasía como evasión, sino como una forma rigurosa y casi científica de explorar la condición humana. En sus propias declaraciones, como las realizadas en sus cursos de escritura creativa en la Brigham Young University, insiste en que la construcción de mundos a nivel literario no es mero ornamento, es en sí misma una forma de pensamiento filosófico, en toda regla. Además, también hay que decir que el mundo creado por Sanderson es una metafísica narrativa. En lugar de partir de un universo ya dado, como por ejemplo en Tolkien o Lewis, lo construye desde premisas casi ontológicas. ¿Qué ocurre si la magia tiene leyes tan férreas como las de la física? ¿Qué sucede si el alma tiene propiedades cuantificables? ¿Y si el lenguaje, los metales, las emociones o incluso los juramentos tienen peso ontológico real? Todo esto plantea grandes interrogantes que pueden ser contestados. En este sentido, crear no es para Sanderson una mera actividad estética, es una labor metafísica. Cada uno de sus sistemas mágicos parte de una pregunta filosófica sobre los fundamentos del mundo. La magia, nexo entre lo visible y lo invisible, se convierte así en una forma de episteme alternativa que paradójicamente tiende hacia la racionalización. Los sistemas mágicos de Sanderson no son arbitrarios, sino formalizados, coherentes, se podría decir, matemáticos, y esto los aleja del misticismo tradicional y los acerca a una epistemología de la fantasía racional. En este sentido, se puede hablar de una ontología narrativa, ya que hay que analizar cómo entiende la identidad, el alma y la transformación. Uno de los ejes fundamentales de la narrativa sandersoniana es precisamente la cuestión de la identidad. Personajes como Kaladin, Dalinar, Bing, Kelsier o Sayan son seres desgarrados por traumas, culpas, incertidumbres. No son héroes arquetípicos, sino sujetos fracturados. Y es precisamente en esa fractura donde aparece la posibilidad del crecimiento personal, psicológico también se podría decir. Sanderson parece adoptar una concepción dinámica del ser. El yo no es una sustancia fija, sino un proceso. No somos, sino que estamos siendo. Este planteamiento se vincula con filosofías existencialistas, Heidegger, Sartre, podemos pensar en ellos, pero también con perspectivas más narrativas como la de Paul Ricoeur. La identidad personal es una identidad narrativa tejida a través de la memoria, los actos y los relatos que nos contamos a nosotros mismos. Y todo esto también da más interés a su literatura. En El archivo de las tormentas, por ejemplo, Dalinar Colin no puede avanzar hasta que se enfrenta a su pasado y decide integrarlo, reinterpretarlo y no borrarlo. Su famosa frase «Yo soy lo que elijo ser» revela una concepción también voluntarista de la identidad. No se trata de esencialismo, sino de acto ético. Del mismo modo, Salam, desgarrado por múltiples identidades fragmentadas, encarna la lucha de la psique por reconciliar contradicciones internas, y la identidad es en el fondo
el campo de batalla entre lo que fuimos, lo que tememos ser y lo que aspiramos a realizar. El alma, que se puede decir que en Sanderson tiene términos precisos, como por ejemplo Cognitive Shadow, Spren, etc., es representada como algo complejo, influido tanto por el pensamiento como por la creencia. El alma, para él, es narrable, manipulable, incluso transportable. En obras como El Antris o El aliento de los dioses, el alma tiene peso político, artístico y moral. Esta ontología abierta permite que los personajes se transformen radicalmente y de esta manera se rompe con la noción esencialista del carácter fijo del ser humano. En cuanto a la ética del poder, pues hay que hablar de responsabilidad, honor y redención. Y en este orden de cosas, uno de los puntos más profundos precisamente de la filosofía de Sanderson radica en su exploración del poder y su uso ético. Si bien este es un tema común en la literatura fantástica, piénsese en Tolkien o en otros, en Sanderson se problematiza desde un ángulo singular, la magia como tecnología moral. Y de este modo se puede decir que los poderes extraordinarios que poseen sus personajes no son simples dones, sino cargas. Cada sistema mágico exige un costo ético, ya sea físico, como en alguna de sus obras, donde quemar metales tiene límites, emocional, como los juramentos de los caballeros radiantes, o existencial, como en El aliento de los dioses, donde se puede entregar el alma a cambio de magia. La magia con reglas no es solo una estrategia de escritura, es una ética en acción. El poder no es ilimitado y quien lo ostenta debe asumir una responsabilidad proporcional. Además, hay que decir también que Dalinar representa al máximo esta tensión ética. Su arco de redención está alimentado y cimentado en la búsqueda del honor, una entidad metafísica en el Cosmere, pero también en el reconocimiento de sus crímenes. A diferencia de los héroes clásicos, Sanderson fuerza a sus protagonistas a mirar sus errores sin filtros, a reconstruirse desde el perdón y la aceptación, y esta concepción ética no es punitiva, sino constructiva, y bebe tanto del estoicismo como de ciertas corrientes cristianas, la gracia, el perdón, el sacrificio personal, etc. En este sentido, incluso el antagonismo es tratado con profundidad ética. Antagonistas como, por ejemplo, Odium y otros, pues realmente tienen motivaciones no reducidas al mal puro. Son sistemas de pensamiento completos, no simples villanos. Sanderson no escribe contra el mal, sino contra el exceso de poder sin autocrítica. Y en este sentido, su filosofía moral es profundamente, se podría decir, contemporánea. Y también hay que señalar que, por supuesto, analiza la religión, la fe y el escepticismo. De hecho, en su obra aparece una teología narrativa. Uno de los aspectos más ricos del universo de Sanderson es precisamente su teología narrativa. Lejos de limitarse a un simple panteón mitológico, el Cosmere plantea una cosmología activa donde los dioses son entidades que han emergido, caído, mutado o sido reemplazadas. No hay una religión verdadera, sino una pluralidad de sistemas de creencias y todos estos sistemas con cierto fundamento, pero ninguno con un fundamento absoluto. Este pluralismo, diríamos teológico, se combina con un enfoque filosófico. La fe no es entendida como creencia ciega, sino como acto volitivo, como apuesta ética. Personajes como, por ejemplo, el Antris y otros, pues realmente lo que representan son distintas posiciones respecto a la religión. Fanatismo racional, por ejemplo, búsqueda interreligiosa, ateísmo, epistemológico, y Sanderson nunca toma un partido explícito, pero sugiere que la fe auténtica no consiste en la certeza, sino en la fidelidad a unos principios que humanizan la vida humana. Y en ese sentido,
Por ejemplo, al final de una de sus obras, Sazed se convierte en Dios no por tener poder, sino por haber comprendido las diversas religiones del mundo sin arrogancia. Su divinidad es, en realidad, una forma de sincretismo filosófico, y en Sanderson los dioses, además, no son perfectos. Incluso podemos decir que Harmony comete errores, y esto introduce una crítica implícita a toda forma de infalibilismo, ya sea teológico, político o epistemológico. Además de todos estos planteamientos, también la pregunta religiosa en Sanderson es en el fondo una pregunta por el sentido. ¿Qué significa vivir bien? ¿Cómo se actúa éticamente cuando no hay certezas? ¿Cómo encontrar esperanza en un universo en constante entropía o desorden? Estas son las preguntas que atraviesan su obra y que lo conectan con las grandes tradiciones filosóficas religiosas, desde el estoicismo hasta Kierkegaard, por ejemplo. Y en este sentido también se puede analizar el lenguaje, la escritura y la verdad en su epistemología fantástica. Se puede afirmar que en la filosofía literaria de Sanderson el lenguaje no es una herramienta neutra, todo lo contrario, sino una fuerza ontológica. En el archivo, por ejemplo, de las tormentas, los juramentos que pronuncian los radiantes no son promesas vacías, constituyen su ser. El lenguaje tiene, pues, podemos decir, poder creador. Al estilo de Austin o Derrida, Sanderson parece sostener una filosofía del lenguaje performativo. Decir es hacer. Es lo que significa este lenguaje performativo para Sanderson también. En el aliento de los dioses, las palabras pronunciadas con intención mueven la magia. En el antris, los glifos y símbolos trazados afectan directamente la realidad física. En el archivo de las tormentas, también la relación entre palabra y percepción se intensifica. Y los spring responden a estados mentales, y los nombres verdaderos se puede decir que modifican la esencia del mundo. Esta epistemología mágica se acerca, se puede decir, a concepciones antiguas como la cábala, pero también al pensamiento de Wittgenstein o Foucault, para quienes el lenguaje estructura la experiencia, sin ninguna duda. Y así, en Sanderson se puede decir que conocer el mundo implica también nombrarlo, pero nombrarlo adecuadamente. El conocimiento no es para él solo acumulación de datos, sino capacidad de establecer vínculos significativos con la realidad. Esta dimensión filosófica, se podría decir, atraviesa sus tramas y refuerza la idea de que la literatura es una forma de acceso a la verdad, no por su literalidad, sino por su capacidad de mostrar mundos posibles, verosímiles, creíbles, reveladores también, en cierta manera. De este modo, también se puede hablar de la política, la revolución y la justicia, y de la dialéctica del cambio en la literatura de Sanderson, ya que muchos de los mundos de este autor están marcados por sistemas de opresión. El imperio final, por ejemplo, el esclavismo en Rosar, las teocracias del antris. Frente a ellos, sus protagonistas encarnan luchas de emancipación, justicia y transformación social. Pero estas luchas no se idealizan, en realidad se problematizan, y esto también añade más, interés a su literatura. Gusta más su literatura por estas cuestiones, precisamente. Sanderson no glorifica la revolución por sí misma, la examina. Kelsier, uno de los protagonistas de sus obras, por ejemplo, es carismático, pero también manipulador. Su lucha no está exenta de violencia ni ambigüedad. Otro de sus protagonistas se debate entre la lealtad y el escepticismo. Sazed, por ejemplo, duda del sentido mismo de cambiar un mundo si no se comprende a fondo. Y también otro de los protagonistas de sus novelas encarna la lucha contra el sistema esclavista, pero su camino está plagado de fracasos, dilemas y autocuestionamiento también. La política en Sanderson, por tanto, no es maniquea, la justicia no es inmediata y el cambio social, aunque deseable, requiere sacrificios reales, no solo narrativos. La filosofía política que se desprende de su obra, de sus novelas,
es compleja, combina el idealismo moral con el realismo estratégico. En esto Sanderson se aleja del pensamiento utópico simplista y se acerca más a figuras como Rawls, Arendt o Michael Walzer, donde la justicia es siempre conflictiva, siempre inacabada. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.